Para este módulo sobre cambio climático, riesgos y gobernanza, destinado a todos los miembros de la Secretaría de Gestión del Riesgo y funcionarios municipales y entidades afines en la colaboración interinstitucional, pues tengo varios subtemas que creo sean de interés para ustedes. Yo fui director de la gestión del riesgo en el Valle del Cauca en el año 2015, impulsor de la ordenanza que le dio vida a la Secretaría, cuando la ley 1523 lo concibió de esa manera, que cada municipio tenga una Secretaría de Gestión del Riesgo. Entonces, con esa experiencia y con la de haber sido director del DACMA, procurador ambiental y presidente de la CBC desde el Consejo Directivo en los años 2014 y 2015, creo que los temas que he escogido obedecen a la actualización de la problemática y a puntos claves que puedan servir para la formación, profundización o capacitación de ustedes. El primer subtema tiene que ver con el derecho ambiental internacional. Derecho ambiental internacional. Digamos que producto de los diferentes tratados internacionales, que son acuerdos bilaterales entre dos estados o multilaterales entre varios estados, y luego esos tratados convertidos en leyes en cada estado firmante o cada estado parte, allí el tratado se vuelve fuente del derecho interno. Entonces va surgiendo en ese país firmante un derecho que va a componer el corpus jurídico normativo del Estado de Derecho de ese país en la parte ambiental. Digamos que así ha surgido la mayoría del derecho internacional y del derecho interno. El internacional a partir de los tratados y el derecho interno a partir de la conversión de los tratados en leyes. Creo que no se debe prolongar más la explicación, pero sí respecto a los temas de actualidad, por ejemplo, el cambio climático, la biodiversidad, los desastres, la exportación o tratamiento de los residuos peligrosos, los humedales por su sensibilidad y los páramos, etcétera, que están en tratados. Creo que es conveniente aclarar que esos temas incorporados y en los congresos de cada república convertidos en leyes forman el derecho interno ambiental. Entonces la diferencia es que el derecho internacional se forma por tratados y el derecho interno por leyes y las normas infraconstitucionales. ¿Cuáles son? Los decretos, las resoluciones, las ordenanzas, los acuerdos municipales. Pero devienen de la matriz constitucional. El tercer subtema, el derecho ambiental antropocéntrico y biocéntrico, aquí hay una matización, porque el derecho ambiental, podemos decir que el último bloque mundial de normas por tratados convertidas en leyes, esos tratados, viene desde
1972, que es la reunión de Estocolmo, Suecia, una cumbre sobre el desarrollo humano de la ONU. Hablo de convocatorias de la ONU, de formación de la ONU, de el espíritu de la ONU que existe desde 1945, pero se dedica a los temas ambientales a partir de 1972. Luego la cumbre de Río de Janeiro, 1992. Y aquí, en estos dos hitos históricos o encuentros, hay un espacio de 20 años, se demoraron 20 años para reunirse, cuando hoy se reúnen cada año. ¿Sí? Dubái, por ejemplo, Glasgow, París, Copenhague, Poznan en Polonia, Lima en el Perú. Esas reuniones han sido cada año. Antes era espaciado, porque el derecho ambiental internacional tampoco era una gran preocupación, y menos el derecho ambiental interno. Entonces, digamos, el último bloque para explicar los dos primeros, que son Estocolmo y Río de Janeiro, mire usted, o miren ustedes, cómo de la cumbre de Estocolmo surge el Código de Recursos Naturales de Colombia, Decreto 2811 de 1974. Y la reunión de Estocolmo fue en 1972. Y la ley que solicita incorporar lo que se dijo en Estocolmo en un código, que es un decreto ley, en este caso, es de 1973 en el gobierno de Misael Pastrana Borrero. Y miren cómo en 1992 Río de Janeiro, que es una cumbre mundial, que es la cumbre de la Tierra, así se llama, generó la creación del Ministerio del Medio Ambiente en Colombia y la Ley del Sistema Nacional Ambiental, que es la Ley 99 de 1993, al año siguiente. Es lo que les explicaba al principio, o sea, se forma a partir de cumbres internacionales. La influencia del derecho internacional genera el crecimiento del derecho interno nacional ambiental. El otro subtema, que podríamos decir es el cuarto, ¿sí? Tiene que ver con el medio ambiente como sujeto de derechos. ¿Sí? El medio ambiente como sujeto de derechos. ¿Qué pasa aquí? Hasta ese momento, las constituciones expedidas eran constituciones antropocéntricas. O sea, todo giraba alrededor del ser humano, antropos, del hombre. Pero con el paso del tiempo, las constituciones se están convirtiendo en biocéntricas. No por eso abandonan los derechos que reconocen al ser humano respecto a la naturaleza, o al revés, la naturaleza respetada por el ser humano. Pero con Bolivia y con Ecuador se da este fenómeno del biocentrismo o del derecho constitucional biocéntrico, que gire con más importancia el derecho sobre la naturaleza, respeto a la naturaleza. Entiéndase, a la biodiversidad, que son plantas, animales, fauna y todos los microorganismos de los suelos. Ese es, digamos, el concepto de biodiversidad en su relacionamiento con los hombres y las mujeres. Es decir, los seres humanos no podemos vivir sin la biodiversidad, pero no somos parte de la biodiversidad. La biodiversidad está compuesta por plantas, animales, suelos, ecosistemas y microorganismos. Entonces, el derecho biocéntrico lleva a convertir al derecho
lleva a convertir a la naturaleza en sujeto de derechos. Por ejemplo, el río Atrato. Hay una sentencia, por vía jurisprudencial en este caso, no es una ley, es una sentencia, le reconoce derechos al río, o sea, que respeten al río, que se termine el extractivismo en las orillas, la minería del oro y el vaciamiento de mercurio, la tala sistemática, la contaminación de los ríos. Y así ha pasado con 6 o 5 ríos en Colombia, ya son sujetos de derecho. Lamentablemente es de una gradualidad despaciosa la de darle el reconocimiento de sujetos de derecho a la naturaleza, o sea, entiéndase, a los ecosistemas, que son parte de la biodiversidad. El otro tema tiene que ver con la minería en los farallones de Cali, por ejemplo, para poder ilustrar lo que acabo de decir. Es un parque natural nacional que nutre a la ciudad de Cali de aguas. Son 6 ríos, más de 30 quebradas y 1.200 nacimientos de agua. Cali sin los farallones no va a ser viable para llegar a otros 480 y pico de años, que es la edad de esta ciudad. ¿Por qué? Porque en menos de 30 años los farallones, la agotabilidad del agua y la deforestación va a llevar a que los caudales no sean los que permiten nutrir al río Cali, al río Meléndez y a los otros afluentes. Ya el Cañaveralejo, llegando a la primera en los cerros, se convierte en un caño y pasa por la Plaza de Toros como un caño y va como un caño hasta la 50. Y lo unen con otro río, que es el Meléndez, para convertirlo en una cloaca. Ni siquiera puede haber un bulevar, ni la faja lateral se respeta, la gente ni los ve. Después del Parque Meléndez, en la 13, la Paso Ancho, ya no lo vuelven a ver. ¿Por qué los farallones están siendo objeto de una depredación desde el año 2011 con la minería en el Alto del Buey? Extractando oro, contaminan los ríos con mercurio y también afecta al principal, que es el río Cali, que va al acueducto de San Antonio. Ha sido un combate para poder lograr despejar esto de mineros ilegales. Lo mismo pasa en el río Atrato, pero es que estamos hablando aquí de un parque natural que debe ser respetado porque hay varias corrientes de agua, varias corrientes de agua que nutren a la ciudad de Cali. O vernos abocados en 30 años o menos a desocupar Cali y buscar otro sitio donde haya aguas, porque las que tenemos podrían perdurar si se respetara. Bueno, ese es un caso. El otro caso tiene que ver con el río Cauca y la contaminación múltiple. Vienen todas las aguas residuales desde el departamento del Cauca. Vienen las empalizadas del río Palo. Viene la zona industrial con detritus. Vienen las porquerizas y caballerizas clandestinas y arrojan las vísceras al río. Y vienen las aguas residuales de los municipios y de Cali mismo, que su planta no tiene un terminado total para convertirlas en biosólidos y poder evitar la descarga para que aguas abajo, otros acueductos, se afecten. El río Cauca sigue siendo objeto de poluencia, de factores poluentes, o sea, contaminantes antropocéntricos, ¿ya?, de los seres humanos mismos que destruyen al río. Y buscan alternativas dándole ya un certificado de defunción al río. Dice, no, el Timba nos puede nutrir una represa. No, podemos hacer un vaciamiento o un trasvase de otro río para que lleguen aguas a la ladera y allí tener reservorios para la ciudad de Cali. O sea, como si el río ya no existiera, lo declaran muerto.
Eso es un certificado de defunción. Ahí lo vemos en las imágenes. Las escombreras, por ejemplo. Esas escombreras son producto de arrojamiento de material de construcción en la conversión o modernización de apartamentos y de casas o de las nuevas construcciones, y también partículas de cemento que arrojan a la orilla del río, y esto se va deslizando al cauce del río, al lecho del río. Y los animales allí, los zopilotes, los gallinazos, pues buscando los restos de lo que les dije, que existen clandestinamente porquerizas, o sea, marraneras y caballerizas, que también van al mercado de abasto sin pasar por frigoríficos ni nada sanitario, que es otro problema de la ciudad de Cali, que podría resolverlas el área metropolitana con frigoríficos que reemplacen mataderos municipales obsoletos y que se persiga a los mataderos clandestinos. Bueno, podríamos hablar mucho más, pero este es un ejemplo de cómo el río más importante, que sigue nutriendo al más del 70% de la ciudad de agua, con un alto costo de potabilización en Puerto Mayarino, sigue siendo un río en manos del abandono, y las autoridades ambientales no hacen nada sino pasar en una lancha, ¿sí?, diciendo esto lo vamos a solucionar, y aguas abajo van a llevar a los turistas por lanchas. Eso es francamente un problema ambiental muy serio, porque es un ataque directo a la biodiversidad. Los peces hacen parte de la biodiversidad. El otro elemento tiene que ver con las corporaciones autónomas y la gestión del riesgo, que en el PowerPoint les va a aparecer como 23, pero vamos a ubicarlo aquí. La Ley de Gestión del Riesgo es la Ley 1523 del 2012. Es una ley que surgió por los efectos de Armero y el Nevado del Ruiz, el río Lagunilla, que llenó de lodos y murieron más de 25.000 personas. 25.000 personas en una noche. Porque no existía gestión del riesgo, sino mera atención de desastres en 1985. Pero miren, hasta el 2015, ¿cuántos años se demoraron para que el derecho reconociera que debía existir desde el Congreso de la República una ley para la gestión del riesgo, reducción y prevención del riesgo? No solo para atender el desastre, pues el desastre se atiende, pero ya está hecho el daño. Esto es para prevenir, es para prevenir. Entonces, ustedes pueden ver imágenes de desastres, y en el caso, digamos, de Armero, pues hay una película que muestra cómo sí se había avisado. Solo al gobernador y al ministro de Minas y algo en la presidencia, pero no a la municipalidad, no a la vecindad, no a los pobladores, por lo menos para que evacuaran ese día la ciudad. No, parece que no conociesen en ese momento la palabra evacuar, que hoy hace parte del lenguaje de la gestión del riesgo, y las alertas tempranas. Entonces, las corporaciones hoy tienen en la ley 1523 un compromiso grande, artículo 31. No solamente deben colaborar con los planes de gestión del riesgo, sino intervenir para evitar destrozos, daños que afecten el cambio climático, De esta manera, los incendios, para tomar solo un desastre, los incendios forestales que destruyen
el bosque, la fauna, todos los animales, la flora y los suelos. O sea, la biodiversidad completica. Y las corporaciones no tienen una política de ingreso o de reconocimiento a los bomberos. Los funcionarios de la corporación no son bomberos. Pues si no son bomberos, acuden a los bomberos. No, no acuden a ellos. Los bomberos son llamados en cada municipio para aplacar, controlar y apagar los incendios. Pero no la corporación, que es la autoridad que integra a todos los municipios. Una corporación es la suma de todos los municipios, por eso se llama corporación. Entonces, si no existe en la gestión del riesgo, que sí hacen parte de los comités de los bomberos, pero si no existe una vinculación a los bomberos, dándole los utensilios necesarios para enfrentar el fuego y también para prevenir, pues vamos a seguir con que los que manejan las cifras en el DANE y en los organismos correspondientes solamente van a contabilizar el año 2025, 700 incendios en Colombia. Tenemos entonces 50 incendios menos, un éxito, porque el año 2024 fueron 700 incendios. Oiga, pero ¿qué es eso? Es parecido al problema de los deslaves, de los desbarrancamientos, de los derrumbes, de la remoción en masa, de los terrenos que se deslizan, se llevan barrios enteros o acaban con ríos volviendo los lodos por el arrastramiento de las tierras. No, la prevención es evitar que pase lo que he descrito, tanto en el incendio como en la destrucción de los terrenos por los derrumbes. Es decir, la gestión del riesgo es una ley que hay que estudiarla. Tiene que aplicarla en cada municipio y hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que es el otro punto que tenemos allí en producción, nada menos que con Andrés Sendoya como productor y editor. Hemos conversado que se articula aquí el problema con dos sistemas muy bien concebidos en Colombia, en las leyes. La ley 99-93 tiene un sistema nacional del medio ambiente y la ley 1523 del 2012 tiene un sistema nacional de gestión del riesgo. ¿Qué quiere decir sistema? Que todos los municipios, 1120 o 1122 municipios de Colombia, hacen parte del sistema. O sea, todos hacen parte de una estructura en el medio ambiente que dirige el Ministerio del Medio Ambiente. Y en desastres, todos los municipios, todas las gobernaciones, todos los ministerios, todos los entes estatales, con un componente de riesgo como en el medio ambiente, hacen parte de la UNGRD. La gente cree que la UNGRD es ese edificio fastuoso, muy bien instalado en Bogotá, que es un superministerio. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la UNGRD, es allí el centro del sistema, para que en cada municipio se atiendan sus desastres, y en el medio ambiente para que en cada municipio se atienda los problemas ambientales. Pero hay corporaciones, mucho más importante este sistema, porque no hay corporaciones para la gestión del riesgo. Hacen parte de la gestión del riesgo, las corporaciones están allí incluidas y no las quieren reconocer en la parte que les corresponde, ellos mismos, los directores. Y los consejos directivos, muchos no se enteran de esto que acabo de explicar. Entonces, en Colombia, para pasar a otro punto, si la gestión del riesgo se cumpliese como está en la ley y la
y la gestión del medio ambiente se cumpliese como está en la ley 99-93, estas dos leyes, habría menos destrucción de la biodiversidad y menos destrucción de la naturaleza, o sea, biodiversidad y también pues, de seres humanos que mueren en los desastres y en los incendios el efecto a la naturaleza y a los suelos, a la fauna y a la flora. Y en lo otro, pues todos los recursos naturales, el agua, los suelos y el aire, que es lo que deben gobernar, o sea, la gobernanza desde las corporaciones. Y la gobernanza sobre gestión del riesgo son los municipios, los departamentos, los ministerios, no solamente un ministerio, el de agricultura o el de medio ambiente, no todos los ministerios que tengan un componente de riesgo. Y allí en el Sistema Nacional Ambiental, todos los ministerios que tengan un componente ambiental, que prácticamente la transversalidad lleva a que sean todos. Lo que pasa con los gabinetes municipales y el SIGAN, que es el Sistema de Gestión Ambiental, que no concurren las otras secretarías a ayudar porque dicen, eso no me toca a mí. Cuando todos tienen un componente ambiental y un componente de riesgo, al menos. No estoy hablando de todos los temas, no estoy hablando de la salud, que también es extensiva, no estoy hablando de la educación, que también es extensiva, estoy hablando de dos componentes muy importantes. El siguiente tema, también por vía de ejemplo, es el de La Guajira, un departamento pobre como el Chocó y desatendido. Allí hay una anormalidad normal y lo vimos con la decisión de la Corte Constitucional que tumbó los decretos del presidente que mejorarían la condición de las comunidades indígenas que viven en rancherías, o sea, separados. No todos están en Uribia, no todos están en Maicao, es decir, están dispersos. Y esa anormalidad ya había sido, digamos, contenida en una sentencia del año 2017, durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, pero no se cumplió. O sea, ¿cómo es que aquí no existe un seguimiento para el cumplimiento de las sentencias que crea unos comités para que se corrijan los vacíos o los defectos o las falencias que tiene la administración municipal o la gobernación de La Guajira? Pero aquí tumbaron todos los decretos uno por uno, lo que originó una emergencia ya que el plan era de aguas con acueductos establecidos, porque la serranía del Perijá hay aguas suficientes, pero siempre han sido mal manejadas por la Corporación Autónoma de La Guajira. Y esta emergencia originó una compra de carrotanques, ¿sí?, para solucionar. Y los que son amigos de cometer delitos a espaldas del presidente y de los ministros competentes, hicieron lo que todos sabemos, es decir, generar un problema con toda la unidad de gestión de riesgos. Se afectó su administración y su imagen por 2, 3 o 4 o 5 personas que concertaron para la comisión de este delito. Pero el origen está en que la Corte Constitucional, obstruyendo la decisión del gobierno de manejar las aguas como se hacen en otros departamentos y de normalizarlo, ¿no?, tumbó por cualquier nimiedad, objeción o falta de un procedimiento, tumbó lo que iba a ser el mejoramiento en salud, en alimentación, en convivencia
de las comunidades indígenas de La Guajira. ¿Sabes? No puede ser que la anormalidad en los países, en los departamentos donde crónicamente hay problemas, ¿sí?, como en el Casanare, como en Guainía, ¿sí?, como en Chocó, se vuelva normal y que la Corte, que debe velar por el cumplimiento de las leyes y por el cumplimiento de la Constitución que contiene todas las leyes que surgen, están debajo de la Constitución. Eso se llama control constitucional, pero no para sabotear, sino control constitucional para que las normas existan, aparezcan o se cumplan. Eso quería resaltarlo, porque me parece que toda la problemática desatada tiene que ver con un empecinamiento en un control en exceso que es de obturación, ¿sí?, o de taponamiento de una administración. Bueno, pasando ya a un tema más general, mundial, vamos a hablar del calentamiento global y del cambio climático. El calentamiento global tiene que ver con el capitalismo fósil, que ese es otro subtema. Es decir, la economía de muchos países depende del uso del petróleo y sus derivados, del gas y del carbón. Esos tres combustibles fósiles dan una economía fósil y un capitalismo fósil, que es el que genera el efecto invernadero, porque los gases que emiten hacia la atmósfera alteran el clima. Viene entonces el cambio climático. Estudiado por más de 450 científicos en un panel de la ONU en Estados Unidos desde el año 94. Por eso se han intensificado los estudios, las advertencias y el tratar de corregir estos aspectos. Entonces, tanto cambio climático, que deviene del calentamiento global y deriva todo en desastres, ha conllevado a que ya no resista más la biosfera o biosfera, que es la sumatoria de todos los espacios aéreos de los países. Un país tiene en su componente suelo y subsuelo, mar y espacio aéreo, por fuera de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético. Estamos hablando del territorio y del suelo delimitado con los países vecinos. El espacio aéreo no se puede separar o cercar. El espacio aéreo se junta con los otros espacios aéreos, esa es la biosfera. Y la emisión de gases de efecto invernadero de estos combustibles fósiles genera el entrampamiento de los gases, el cambio climático y la deriva en desastres, que es lo que está viviendo la humanidad en los últimos 15 o 20 años con mayor intensidad. Pero el 2024 y el 2023 han sido de desastres de una magnitud, digamos, enorme, generando pánico en el norte global, o sea, en los países de Europa, en Estados Unidos, en Canadá y en la parte norte de Asia. Ese es el norte global. Y no se diga del sur global, que son los países antes llamados subdesarrollados o pobres, que ahora lo vamos a ver, necesitan de justicia climática, que es otro concepto distinto a la justicia ambiental y a la justicia constitucional. De tal manera que la biodiversidad está también ya certificado por biólogos, agrónomos, ingenieros forestales, por
científico de las ciencias naturales, la biodiversidad, el primer aspecto que la afecta es el cambio climático. Y los otros aspectos pues son, digamos, construcción de vías carreteables que mal trazadas, se necesitan, sí, pero mal trazadas destruyen espacios forestales. La ganadería extensiva, que vuelve inútil los terrenos, ese es otro aspecto. La urbanización extendida a los suelos rurales en volteo de tierras o conversión de tierras, acaban con la biodiversidad por estar encementando ya todas las fincas con parcelaciones o construcciones de ampliación. Y así hasta más o menos 23 aspectos, que no es del caso ahora ni enumerar ni comentar, pero que ustedes los encuentran googleando fácilmente cuáles son los factores que afectan la biodiversidad. Encuentran 23 al menos. Pero el cambio climático es el principal, porque conlleva los desastres, y ahí están los incendios, como se explicó al principio de este módulo. Vamos al capitalismo fósil, que lo mencioné ahora. Aquí está de 11. En el listado que se les puede facilitar a ustedes como un anexo a este video de este módulo. Entonces, el capitalismo fósil pues tiene que ver con esos tres combustibles fósiles: el petróleo, el gas y el carbón. No quieren los negacionistas y los presidentes de ultraderecha del mundo acatar las decisiones de las cumbres mundiales y siguen emitiendo gases desde las fábricas. Incontrolable. Que dijeron en París en el año 2015 en la COP21 que si en el 2030, y faltan apenas 6 años, que si en el 2030 la temperatura subía más de 2 grados, ya era irreversible el daño en la atmósfera y por lo tanto continuarían los desastres. O sea, ya sería inmanejable. Pero ¿cómo se puede manejar? Con combustibles no fósiles, con energías alternativas, como la eólica, o sea, por el viento, la solar, los paneles solares, los biocombustibles que vienen de las plantas, la energía hidroeléctrica, que son las aguas en los embalses, como los tenemos en el lago Calima o en la Salvajina, y la energía nuclear, que hay una energía nuclear no militar, no de armas para misiles, sino que es civil. Es una energía para las fábricas, para la industria, para los hogares, es una energía que llaman civil, nuclear. El problema está en que las plantas instaladas para la energía civil, ustedes lo ven, por ejemplo, en el conflicto que se vive en Ucrania, que es una guerra de invasión, como allí donde funcionaba Chernobyl, era de 1986, de Ucrania, y Ucrania era de la Unión Soviética, que la separación se da en 1991. Pero hay, como Zaporilla y otros sitios, plantas nucleares en Ucrania que son objeto también de disputas
de enfrentamientos donde se produce energía civil. Y la destruyen los rusos es para dejarlos sin energía, no es para que no construyan, porque se necesitaría un andamiaje mayor, energía nuclear nuevamente como lo hacían en Chernobyl, lo cual renunciaron a ello después del Tratado de Minsk, capital de Bielorrusia. Entonces, esas energías alternativas son las que podrían evitar los desastres si se amplía. Y el hidrógeno verde. Eso lo ha explicado suficientemente el Ministerio del Medio Ambiente y el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro. Es una explicación que él se ha desgastado no solamente en otros países y en cumbres mundiales, sino aquí, para que se haga. El problema está en la disminución de los ingresos por el petróleo, por el gas, por el carbón, pero si todos los países piensan de esa manera, que no voy a disminuir como lo hacen en Estados Unidos, los desastres no van a parar. Es decir, el decrecimiento, que es otro punto de este módulo, tiene que darse sin abandonar el desarrollo sostenible. Aquí voy a explicar ese concepto. El desarrollo sostenible o desarrollo sustentable se generó como un concepto de la Comisión Brundtland, una ministra noruega de apellido Brundtland, ¿sí?, que fue comisionada por la ONU para que trabajara un concepto que se expandiera constitucionalmente. Y de allí salió el desarrollo sostenible o sustentable, que quiere decir que sí se pueden utilizar los recursos naturales, o sea, las aguas, los suelos y el aire, pero sin entrar a agotarlos, a disminuirlos, a depredarlos, a acabarlos, a extinguirlos, porque las generaciones futuras no tendrán esos tres recursos naturales, que son la base de todo, de la biodiversidad, de la vida y de la convivencia de los países y de el desarrollo mismo. Entonces, el decrecimiento es un concepto también que se ha trabajado sin alterar el desarrollo sostenible. Lo que pasa es que el desarrollo sostenible no lo cumplen, porque se da licencia para extractar, un ejemplo, grava o material de arrastre, ¿sí?, que se llama así, lo llaman grava, ¿sí?, para la construcción, y en vez de sacar las piedras que genera los ríos, los mismos que tienen la licencia, la palangana o la máquina excavadora mete al lecho del río sus brazos, destruyen el lecho del río, por lo tanto afectan el cauce, afectan el río y se llevan las piedras del lecho, no las que están flotando o las que está arrastrando, por eso se llama material de arrastre. Entonces, en Colombia las leyes, no lo quise decir al principio, el gran problema es que no se cumplen. Las leyes no se cumplen. Hay una burla. Puede ser que los directores, en gracia de discusión, quisiera que se cumplieran, y los alcaldes también, y los gobernadores, y los ministros y el presidente, y los mismos congresistas que hacen las leyes. Pero los subalternos, esparcidos en la burocracia nacional, regados en todo el país, por una coima no hacen la sanción, que se llama sanción ambiental, y hay una ley del 2009 que es los sancionatorios, para que el depredador corrija, y por lo tanto esa sumatoria de coimas hace una sumatoria de incumplimiento de las leyes y una destrucción de la naturaleza. Entonces tomemos una cumbre mundial, la que se realizó en Glasgow, capital de Escocia.
acudieron los ministros del medio ambiente y los presidentes, regularmente acuden más de 120, 130 de los 194 que componen la ONU, porque no todos los países hacen parte de la ONU, son 220 países. Hay unos que nunca han querido ingresar, ¿sí? Que son más o menos 27 o 25 países que no han querido ingresar. Pero la mayoría sí. Entonces, acuden a la cumbre. En Glasgow se debatió términos para cumplimiento del panel de cambio climático por el informe de la ONU, que era reciente en ese momento. Y se debatió algo que tiene que ver con justicia climática. Es decir, que si los países ricos no hacen parte de los acuerdos en las cumbres mundiales, pues no están aportando tampoco nada para combatir el cambio climático. Y si los países pobres se les exigen los bonos de carbono, o sea, que no tumben los bosques porque allí hay sumideros de carbono, los árboles absorben carbono y luego lo liberan, pero transformado, limpio. Es una maravilla de la naturaleza, los árboles. Si los países pobres no tienen cómo invertir para la adecuación al cambio climático, esas acciones de recuperación, tiene que haber un fondo mundial, que ya se fue a discutir después en Dubái, un fondo mundial que les gire a los países pobres para que haya justicia climática. Porque ya no es suficiente la justicia constitucional, o sea, que en las constituciones esté reconocido el medio ambiente. Por ejemplo, Colombia tiene 72 artículos que hablan del medio ambiente de 380 artículos que tiene la Constitución. Pero apenas hasta el año 91, o sea que el resto del siglo XX, desde el 1900 a 1991, no había ni una palabra en la Constitución que hablara del medio ambiente, solamente las aguas, pero porque hablaban de las propiedades privadas y sus aguas, desde la Constitución de 1886. ¿Qué quiero decir? Que el derecho ambiental constitucional tiene normas, así como los tratados generan normas internas, la Constitución genera leyes. Entonces, crece el derecho ambiental interno a partir de la Constitución, y lo tenemos desde el año 91, antes no. Pero en este momento no hay normas de justicia climática. O sea, ya la gente puede tener conciencia en los países pobres de que no se destruyan los árboles, que no lo hacen además, no lo cumplen. Pero supongamos que lo cumplieran. En el Amazonas están destruyendo los bosques. Y un presidente derechista lo hizo a propósito, para extender la ganadería, Bolsonaro. Entonces supongamos que sí cumplieran. No tienen los recursos para adecuar acciones para combatir el cambio climático. Esa es la explicación de qué es justicia climática. Y la justicia ambiental es la aplicación del derecho ambiental constitucional y de las normas ambientales para resolver los casos, ya sea en las cortes, en acciones populares, o en acciones constitucionales, en tutelas, o ya sea en casos menores con un componente ambiental, en los juzgados. Esa sería la justicia ambiental, que es distinta a los otros dos aspectos que les he marcado. Bueno, entonces Dubái fue una cumbre de las más recientes, o la más reciente, porque la más reciente es Azerbaiyán, 2024, Dubái 2023. Allí se definió, como lo mencioné hace un momento, se definió la creación del fondo, 35 países aportantes. Deberían ser los 194 países,
Pero bueno, los más ricos que hacen parte de la ONU, porque Rusia, Estados Unidos y China sí hacen parte de la ONU, pero no hacen parte de las cumbres mundiales, de las COPs, que es distinto. Si esos aportaran, entonces tendríamos ya en este momento cómo hablar de un fondo más amplio, porque ya 35 países en Dubái decidieron hacerlo. ¿Y esto para qué va a servir? No solamente para enfrentar el cambio climático, que es lo que llama acciones de adecuación al cambio climático, sino para proteger la naturaleza y evitar los desastres. O sea, es que los desastres, ya lo dije, se generan básicamente por el calentamiento global y el cambio climático. Entonces, si se atiende esto, pues va a haber menos desastres en la generalidad de un país. O sea, menos derrumbes, menos inundaciones, menos incendios, ¿sí? Menos huracanes, menos tifones, menos afectación en las islas. Hay países, islas, como Jamaica, Cuba, ¿sí? Japón, es un país isla, que están amenazados porque la elevación del nivel del mar, producto del cambio climático, pues va a desaparecer esos países. Nosotros tenemos una ciudad isla, que es Buenaventura. Buenaventura está pegada al continente, o sea, a la tierra, por un puente. El siguiente subtema es la descarbonización. Y aquí está la clave de todo lo que hemos hablado. El carbono se llama así a todos los componentes emitidos por los combustibles fósiles. Ya en la atmósfera y procesados, emitidos y emanados, se habla del carbono. Entonces hay que descarbonizar el espacio aéreo. No solamente en las ciudades, por el monóxido de los vehículos, los gases de los vehículos y de las fábricas, sino en el planeta entero. El proceso de descarbonización es el que conllevaría al de reversar o disminuir o frenar esta destrucción que se está viendo en el planeta Tierra con los desastres que hemos mencionado. Entonces, descarbonizar exige también un plan global, una acción conjunta de los países, una inversión a partir de esos fondos o de los excedentes bancarios que se quieran aportar para mejorar la vida en cada uno de los continentes. Nosotros estamos en el continente americano, pero tenemos sectores, Suramérica, Centroamérica y Norteamérica. Y tenemos islas de América, latinoamericanas, como Cuba y República Dominicana, para mencionar dos de todas esas islas. Entonces, todos se afectan igual por la carbonización, porque comparten el mismo espacio una vez que se eleven en el espacio aéreo. El decrecimiento ya es una corriente de intelectuales ecosocialistas, progresistas, digamos, verdaderos verdes, no como los verdes de Colombia, que nunca supieron dirigir desde la cúpula políticas verdes. Por eso tenemos, digamos, esa carencia. Pero el decrecimiento, con los teóricos que están defendiéndolo, entre ellos Carlos Taibo, ¿sí?, consiste, como lo expliqué en otro de los apartes,
que se disminuya la producción y el uso de los combustibles fósiles. Son dos cosas. La producción se puede disminuir si el consumismo también se desvanece. No es que vaya a afectar a los centros comerciales o a las grandes fábricas, no. Es que hay gente que consume, ¿sí?, como una costumbre, una práctica o un vicio, ¿sí? Y eso es malgastar el dinero teniendo ya la suficiente ropa en el closet o los suficientes zapatos, siguen en lo mismo. Y eso va creciendo la producción fabril. Entonces, el decrecimiento es decrecer en la utilización de combustibles fósiles y decrecer en la producción mercantil para que el mercado de la globalización no los envuelva en una ansiedad por tenerlo todo cuando ya se tiene lo suficiente para poder vivir. O sea, es aprender a vivir y a utilizar el dinero. Lo hacen quienes han amasado el dinero, porque no lo va a hacer quien no tiene sino para la subsistencia. Entonces, los enemigos del decrecimiento, que fueron los que atacaron a la ministra de Minas, Irene Vélez, porque ella hablaba del decrecimiento y no lo entendieron, pensaron que estaba atacando a la gran industria y a la producción nacional. El decrecimiento es uno de los métodos o prácticas o fórmulas de solución para evitar más desastres. ¿Quién lo fuera a creer? Porque genera toda una hiperactividad industrial el consumismo. La paz con la naturaleza, el término vino a extenderse durante la COP16, realizada en Cali. Bueno, aquí huelga o valga la pena diferenciar ese tipo de COPs. Las COPs de las cuales se ha hablado son las COPs por el cambio climático y por la protección del ambiente, y las COP de biodiversidad son cada 2 años, las otras son cada año, en la normalización de esas COP, porque esto surgió también cerca a 1992. En cambio, ya tenemos la explicación de la otra. Y estas COP de biodiversidad van a buscar que pedagógicamente la población se involucre en el respeto de la naturaleza. Hacer la paz con la naturaleza es no alterarla, ¿sí?, no destruir los bosques, no destruir los ríos, los lagos, los páramos, no destruir las especies. Esa es la paz con la naturaleza. Y en la segunda semana o durante los 5 días finales de la COP16 ya no solo se habla de la paz con la naturaleza, que gustó mucho esa terminología, porque en medio de la paz total que se ha hablado de ella desde hace 2 años, con los grupos armados, la paz con la naturaleza es entre nosotros los ciudadanos, respetando la naturaleza, que no puede hablar cuando se le ataca, pero sí habla después de que se le ataca. O sea, deseque una madre vieja y el río vuelve a buscar la madre vieja y va a la casa que construyeron al lado de la madre vieja. Es decir, vuelve a tomar su curso. Entonces, esa explicación es para decirles que la paz con la naturaleza se amplió a una alianza mundial por la paz con la naturaleza. El gran problema está
Y ese es otro subtema que podemos incluirlo o saltárnoslo, en que las guerras internacionales, las guerras binacionales, destruyen la naturaleza. O sea, no puede hablarse de paz con la naturaleza, y menos de una paz mundial o coalición mundial con la naturaleza, cuando hay una guerra en un país o cuando hay una guerra en un área como Oriente Medio, que envuelve a varios países, y es un problema geopolítico. Porque la guerra misma destruye la naturaleza, con todo el armamento, el vaciamiento, ¿sí?, los químicos, los gases letales y la voladura de oleoductos o la destrucción de las represas, los ecocidios o ecocidios, producto de la guerra, destruyen la naturaleza. Entonces, la paz con la naturaleza se puede lograr cuando haya paz entre las personas. O sea, cuando un país viva en paz, o un continente viva en paz, o un área como Oriente Medio viva en paz. Mientras tanto, la naturaleza es la primera víctima. Y lógicamente que esto envuelve desastres. ¿Sí? Porque ese tema de la invasión a Ucrania y la invasión a Gaza, que llevan ecocidios, no tienen paz con la naturaleza y hay destrucción y hay uso de armamentos, digamos, de balística, de armas estratégicas. Van acabando con acueductos, alcantarillados. En Gaza volaron y desaparecieron como si no hubiesen existido o si fuese un montículo de escombros la ciudad. Han demolido los edificios y las viviendas en toda Gaza. Y así ya van para el Líbano a seguir destruyendo, como han atacado Beirut y las regiones del sur. En Siria, en Yemen, etc., allí no puede haber ni paz con la naturaleza, hay ecocidios y no hay respeto ni a las personas, porque los están matando, ni con los recursos naturales, o sea, la naturaleza, y esto trae de contera más desastres, o sea, más destrucción. El otro subtema tiene que ver con la destrucción de la naturaleza a partir del extractivismo. Es decir, si las prácticas para el uso de los recursos naturales fueran verdaderamente sostenibles y no se alterara el contenido de las licencias de la ANLA o de las corporaciones autónomas o de las autoridades que lo permiten, habría un respeto por la biodiversidad, por los recursos naturales básicos, renovables, y por el medio ambiente, o sea, los entornos. El extractivismo es otro de los factores que alteran la biodiversidad. Como lo mencionamos en un subtema anterior, el cambio climático es el primer factor, pero el extractivismo consiste en que se exceden en la explotación minera. Es el caso del lecho de los ríos y es el caso de la minería ilegal, donde miren ustedes, por ejemplo, la imagen, parece una toma aérea lunar o de otro planeta, y resulta que son excavaciones alrededor de un río, como ha sucedido
en Buenaventura y como sucede en el Chocó con el río Atrato y como ha sucedido en Nariño. Y en muchas partes se están destruyendo los ríos porque el extractivismo no es controlado, porque tienen actores armados de protección, los mineros ilegales, tienen maquinaria amarilla que a veces se las decomisan y se destruyen y vienen, digamos, combates y acciones bélicas con los grupos armados. Por eso muchos hablan, no podemos ir porque es zona roja, como ha pasado con los farallones, que no llegan a tiempo o no llegan durante años y aparecen con el pretexto, el mismo ejército, de que allí hay actores armados. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo se confronta a la minería ilegal si no es de esa manera, con el uso de la fuerza pública? Esta es una de las paradojas del derecho. O sea, el derecho se produce por los congresos de la República y se expiden las normas y los jueces lo hacen cumplir, los que son jueces, digamos, en toda su orden, en todo su cumplimiento. Pero cuando la orden de un juez no se cumple, se invoca el uso de la fuerza pública para hacer cumplir el derecho. Entonces, en el extractivismo ni se cumplen las normas ambientales, ni la fuerza pública actúa y queda como territorio en manos de depredadores, que es lo que está ocasionando gran parte de los desastres en Colombia, porque es acabar con las aguas que van a nutrir los acueductos y es acabar con los entornos de comunidades que allí habitan y han vivido de la pesca y se han alimentado de lo que hay alrededor. Entonces están acabando con el sustento de grandes comunidades, como pasó en el año 2001 en Anchicayá, cuando se destruyó el río por el vaciamiento de lodos o sedimentos, y ya una empresa, digamos, conectada estatalmente a otros organismos. El otro subtema para este módulo lo he titulado "Los autócratas son negacionistas". ¿Qué ha sucedido en los últimos 20 años? Que la democracia está siendo desmontada, está en declive. Las instituciones que componen la democracia han perdido su pujanza, su vigor. No hay una correlación para el equilibrio de las tres ramas del poder público, y han ascendido figuras que se toman el poder, ya sea por la vía electoral, y aún no se sabe que van a ser autócratas, o ya sean outsiders y populistas que han abandonado el lenguaje del populismo racional o el populismo puro o el de convocatoria a grandes masas. Entonces utilizan el populismo, el nacionalismo, despertando ese espíritu para alentar la xenofobia, espantar inmigrantes y refugiados, y desmonte las instituciones. Autócratas, por ejemplo, como Netanyahu, ¿sí?, en Israel, donde siguen afirmando que es una democracia, y el andamiaje es institucionalmente democrático, o sea, es de una democracia. Tienen parlamento, tienen instituciones, tienen un gabinete, pero una sola persona, ¿sí?, que lleva 3
o 4 reelecciones como primer ministro, donde el presidente no es el que tiene el poder porque es de sistema parlamentario, ha tomado una, digamos, región pobre dentro del mismo Estado, abandonando la teoría de los 2 estados. La región es de Palestina, es Gaza, y ahora sigue con Cisjordania, demoliendo para generar un genocidio sobre pretexto de una legítima defensa del Estado por un ataque que fue censurable totalmente, el ataque del 7 de octubre. Pero ya acabó con Gaza, o sea, 2,5 millones de personas han muerto, 46.000 personas, y los otros se han ido a países vecinos como refugiados. O sea, los ha desplazado, y los que siguen viviendo o cambiándose de lugar son atacados. Eso es un autócrata reconocido por la comunidad internacional, por muchos países, protegido por los Estados Unidos. Otro es Putin. También lleva 20 años en el poder, bueno, menos que Netanyahu, que estaba desde el 2009 en el poder. Putin cambió la constitución, colocó un hombro de paja como Dmitry Medvedev, se hizo reelegir y ya va hasta el 2036, en la última reelección. Busca recuperar un territorio que es Ucrania, que hacía parte de la Unión Soviética, que se separó en el año 91, y son negacionistas, es decir, los dos son negacionistas, o sea, no creen en el cambio climático. Lo mismo Donald Trump, que va para su segundo periodo, se retiró del Acuerdo de París, es negacionista, y la producción industrial va a continuar, y la afectación al espacio aéreo con el capitalismo fósil. Pero digamos que en la mayoría de los casos, como Bolsonaro, que también se convirtió en un autócrata, ¿sí?, como Viktor Orbán en Hungría, ¿sí?, como Corea del Norte, que también dejó de ser comunista. No solamente son autócratas de derecha, sino que hay autócratas de izquierda. En el caso regional lo tenemos, Venezuela y Nicaragua. En cambio, hay presidentes progresistas como Lula, que respeta el medio ambiente, Claudia Sheinbaum, que es una ambientalista, la señora Xiomara Castro, el señor Petro en Colombia, que son progresistas de izquierda y de tinte socialista. No llegan a la autocracia, ¿sí? Esa es la diferencia. Pero hay más de 30 presidentes autócratas en este momento, que al ser negacionistas y no contribuir ni a la justicia climática porque no aportan, ni al derecho ambiental internacional porque no cumplen las cumbres ni el derecho de los tratados, generan desastres porque al ser negacionistas no contribuyen a disminuir las acciones encaminadas a la adecuación al cambio climático, que son muy costosas, como se probó por los matemáticos en Dubái durante la cumbre mundial. Ese es el efecto que produce el autócrata, negacionista, populista, nacionalista, que no respeta la naturaleza y que genera desastres. Bueno, de esta manera creo que los subtemas que componen el módulo abarcan aspectos importantes ligados a la gestión del riesgo y a la prevención de desastres. Habría que tener en cuenta que la gobernanza, ¿sí?, que la hemos mencionado aleatoriamente, deviene de las acciones conjuntas entre las autoridades ambientales. Si cumplen el Sistema Nacional Ambiental de la Ley 99-93, que son todos los alcaldes, y todos los gobernadores y todos los ministros que pertenecen al Sistema Nacional Ambiental, y si lo cumplen en la gestión del riesgo
con la ley 1523. Esos dos sistemas dan una gobernanza. Pero también hay gobernanzas departamentales. Por ejemplo, las corporaciones son producto de la sumatoria de municipios, de todos los municipios que conforman el departamento. Entonces allí hay gobernabilidad sobre la naturaleza, gobernabilidad sobre los recursos naturales si la corporación actúa cumpliendo las normas también y evitando la lenidad o la laxitud con los depredadores. Entonces se apoya en las demás autoridades, así no tenga Secretaría del Medio Ambiente en todos los municipios, tienen un componente ambiental y tienen las normas para hacerlas cumplir. Eso daría gobernabilidad. Y a nivel nacional, los dos sistemas juntos, más los otros ministerios con componente ambiental y de riesgos que contribuyan a evitar desastres, a prevenir los desastres y a hacer respetar la naturaleza y sobre todo la biodiversidad, que es la que permite la existencia de las comunidades, porque alterando la biodiversidad destruyen la fauna, la flora, los suelos y los ecosistemas. Así doy por terminado este módulo y muchas gracias a los que participan de la capacitación.